Hola, pues ya estamos listos para empezar esta plática sobre finanzas. El tema es Planea tu futuro desde hoy. Quizás puede sonar un poco optimista, un tema así en unas circunstancias como las que estamos viviendo, basados en una crisis que no habíamos tenido desde hacía pues más de casi 100 años, ¿no? Según los datos históricos. Pero definitivamente es posible planear nuestras finanzas siempre y cuando podamos contar con un método que podamos replicar, un método que nos sirva como base para continuar con hábitos positivos. El método que vamos a ocupar se llama Financieramente 20-30-50, viene en el libro de Vacas Gordas, Vacas Flacas, del cual soy autor, pero vamos a platicar esta vez, antes de llegar al método, de las bases que te pueden servir para comenzar a planear tus finanzas familiares, personales, de tu negocio, de una manera un poquito más sólida, para que tengas mejores resultados, porque en muchas ocasiones hablan de implementar, por ejemplo, no sé, desde presupuestos, pero no hablamos de la esencia del individuo, que es el tomador de las decisiones y es quien al final va a elegir tomar una acción u otra que le va a desencadenar ciertos hábitos, ciertas costumbres y sobre todo ciertos resultados. Entonces, el método financieramente es 20-30-50. Les sugiero que descarguen la aplicación de Plafu porque les va a servir muchísimo. Tiene calculadoras, tiene un área de seguimiento que te va a permitir ayudarte en continuar con tu hábito. Pero para llegar al método, primero necesitamos saber y hablar de las motivaciones que tiene el ser humano, el propósito que tiene y dónde puede converger tu motivación, tu propósito en un mercado donde existan oferentes y demandantes de lo que tú tienes para dar. Las motivaciones que vamos a hablar son, primero, es adquirir. Esta motivación se expande en el sentido material. Básicamente busca y habla del yo, del mío, del tener. Cuando solamente te enfocas en esta motivación de la cuestión expansiva de la propiedad, sí llega a ser un poco tomado como símbolos de poder o símbolos de fortaleza en la metodología de crear alianzas específicas para tener una vida más segura y agradable en el tema financiero. Pero esta motivación es solo una parte. Hay otra, por ejemplo, la motivación de vincular. Esta se refiere a la relación que existe, se expande en el sentido emocional, en el sentido de compartir, en el sentido de familia, en el sentido estratégico de pertenecer a una comunidad. Y esta parte la remarco en el sentido expansivo de pertenecer a una comunidad, porque esta se puede ligar con propósitos que vamos a ver adelante. Después vamos a platicar sobre la siguiente motivación, que es aprender. Esta motivación de aprender busca crecimientos espirituales, ideológicos, estéticos, es expansiva en términos intelectuales, en términos espirituales. Este es el área en la que aquí es cuando tú dices, debemos de alimentar al individuo, sí, al espíritu, a través, en esta motivación, debemos alimentar al ser propiamente, debemos alimentar en el sentido de obtener mucha más información. El ser humano tiene una curiosidad innata que debe ser alimentada constantemente, porque en ese sentido va creciendo tu zona de confort para convertirse en zona de expansión y zona de conocimiento. Entonces vas aumentando tus áreas de capacidad técnica, tus áreas de capacidad biológica, tus áreas de conocimiento. Por ello es que esta motivación también es muy, muy positiva, que la comiences a integrar en la toma de tus decisiones. ¿Por qué? Porque siempre que tengas una motivación, vas a poder vincularla con alguna emoción. Y entonces, cuando entiendes cómo funcionan tus emociones y tus motivaciones, eres dueño de tus finanzas. Pues esto lo puedes aplicar a otras áreas, pero vamos a aplicarlos en el tema de las finanzas. Porque es muy importante que el individuo logre entender esta parte
porque las finanzas parten del ser, parten de una persona. Y si esta persona no es el centro de las finanzas, de sus propias finanzas, va a estar en problemas. ¿A qué me refiero? A que muchas personas dicen, yo quiero tener unas finanzas más sanas para que mi hijo tenga una mejor educación, yo quiero unas finanzas más sanas para que mi familia esté mejor, entonces estamos hablando de que estás poniendo tu motivación de vincular antes que tu propio individuo, que el yo, que el ser. Es decir, cuando tú estás educando, por ejemplo, este ejemplo es perfecto, cuando tú estás educando a un niño y tú trabajas, muchos padres compensan la ausencia con regalos o con ser permisivos. Entonces estás educando desde la culpa. Es lo mismo con las finanzas. Si tú estás dando tus finanzas a otras personas antes que a ti, antes de tener una planeación financiera para ti, va a ser un problema porque va a llegar un punto en el que tú como individuo y tus finanzas personales se van a agotar y ya no va a ser posible que sigas transfiriendo esta riqueza que tú generas a otras personas, porque necesitas nutrir primero al individuo, necesitas nutrirte tú. Entonces, generalmente, cuando logramos primero que nada hacer conciencia de que quien tiene que estar en el centro del tomador de la decisión es el individuo, vamos a entender que sí está bien que tengas unas finanzas para que puedas mandar a tus hijos a una mejor escuela, pero antes necesitas tener unas mejores finanzas para que tú estés bien, para que tú tengas un estado de bienestar pleno, que es lo que fundamentalmente deberían de buscar las finanzas. Las finanzas no solamente se trata de tener mucho dinero para que tengas mucho para comprar, mucho para gastar, o tengas mucho dinero para no trabajar. Se trata de que tengas un estado de bienestar. Y para ello necesitas encontrar un propósito. Esto del propósito es fundamental porque siempre en todos los sistemas, llámese capitalista, llámese socialista, llámese comunista, sistema que tú quieras, va a tener periodos de crisis. Va a tener alzas, va a tener bajas, va a tener lateralidades y estos se llaman ciclos económicos. Son diferentes en cada una de esas metodologías de económicas, pero al final vas a tener crisis, vas a tener ciclos económicos, vas a tener crisis. Entonces, si tú no tienes un propósito que de verdad te inspire, no vas a aguantar. Es, por ejemplo, mucha gente que quiere elegir un trabajo, elige un trabajo porque tiene una necesidad, pero cuando tú eliges un trabajo donde lo primero que buscaste fue un propósito, entonces este trabajo te inspira para hacer incluso cada día una versión mejorada de lo que ya eres. No quiere decir que la versión anterior era inadecuada, sino que esto es como Windows, que sale una versión y tienes cosas diferentes con las que puedes hacer mejores actividades o mejores trabajos. Entonces, cuando tú encuentras el propósito de tu ser, es cuando puedes encontrar un trabajo, un emprendimiento, un negocio que realmente te apasione, porque el dinero, y hablando en temas monetarios de pesos y centavos, es una manifestación de algo, no viene de la nada, es una consecuencia natural de hacer algo extremadamente bien, algo extraordinario, pero para que lo hagas extraordinario tienes que encontrar un propósito. Si no encuentras el propósito, te vas a cansar. Y es cuando yo les digo que a veces no todas las personas tienen madera para ser emprendedores porque no tienen un propósito y se cansan y les duele y el sacrificio es muy difícil porque al principio quizás es, como muchos dicen, es picar piedra, es trabajar más horas incluso que cuando lo hacían en sus trabajos. Es cuando encuentras un propósito, te vuelves no te vuelves un empleado, te vuelves el socio que cualquier empresario quisiera tener siempre. Y esto lo súper remarco porque cuando tú encuentras un propósito, no, entonces ya no estás buscando un trabajo o ya no estás buscando un empleo, estás buscando una forma diferente de hacer las cosas. Y existen muchas formas de encontrar un propósito. Voy a enunciar algunas y voy a hacer énfasis en las dos últimas. Una forma de encontrar un propósito es a través de buscar certeza o seguridad, pero aquí regresamos a lo mismo de expandir, que solamente es adquirir para mí, el yo y el
yo por aquí, yo por acá, y no hay algo más. La segunda es variedad, es decir, que buscas un motivo de cambio, algo de novedad, algo de certeza, cosas diferentes, mundos distintos, importancia. Esto también puede ser algo que te sientas, que colabores, que sobresalgas, propósitos relacionados con la conexión, es decir, con el que sigue siendo muy parecida a la motivación, pero aquí voy a hacer énfasis en estas dos, que es crecimiento y contribución. En la parte de crecimiento, estas son las verdaderas inspiraciones y esto es lo que te va a dar la gasolina para que siga cada día continuando, pero es una gasolina ecológica, o sea, se autorrenueva, no necesitas ir al expendio para volver a recargarla. Cuando tú encuentras tu propósito a través de estas dos áreas, que es el crecimiento y la contribución, entonces estás hablando de algo superior, de algo supremo, algo que puede tener muchísimo futuro porque estás verdaderamente comprometido. Entonces, si tú empiezas a buscar un trabajo para mejorar tus finanzas, o un emprendimiento para mejorar tus finanzas tuyas y después las de tu familia, las de tu comunidad, las de tu país, las del mundo entero, pero inspirados en estas cuestiones de buscar un propósito del ser o del individuo, vas a tener muchísimo éxito. Mucha gente, si tú observas la gente que tiene mayor cantidad de éxito financiero, es la gente que encontró un propósito. Por ejemplo, Elliot Musk es un hombre brillante, no quiere decir, pero su propósito no era hacer dinero, su propósito era cambiar el mundo con tecnologías que estuvieran a la mano de casi cualquier persona. Eso lo llevó a desarrollar una cantidad de patentes, de investigaciones y de diferentes cosas, y con ello viene una cantidad de dinero impresionante. Hay gente que ama y que siente un gran compromiso por las cuestiones ecológicas y que al final simplemente se quedan, en el mejor de los casos, en separar la basura. Pero hay quienes, buscando esto, se inspiran, investigan y a lo mejor generan una máquina que ayuda a limpiar el océano y con eso viene una carga de publicidad, una carga de patrocinadores, una carga de recursos, pero porque parten de un propósito, de una inspiración tan profunda que es capaz de trascender, de ser más allá de lo que tú llegas a vivir, y entonces ahí es cuando empiezas a generar modelos de negocio verdaderamente que cruzan generaciones. Y esto puede ser también para las personas que tienen un trabajo y para las personas que quieren emprender, más en estos momentos de crisis, porque si no encontraste un negocio antes de esta crisis que te inspirara, hoy seguramente estás muy agobiado, seguramente puedes tener incluso problemas financieros con malos manejos. ¿Por qué? Porque pudiste haber escogido alguna de los otros propósitos, a lo mejor el de relación, a lo mejor el de adquirir, a lo mejor solamente el de conocimiento, que todos son válidos, pero si tomamos estas que son un poquito más allá de mi presente, que puedes llegar a trascender, que puedes llegar a impactar más vidas, entonces puedes encontrar una forma en la que te puedas inspirar más y te canses menos. Porque obviamente esto es como cuando vas al gimnasio y probablemente si tú vas al gimnasio porque solamente quieres conseguir un muy buen cuerpo, pues el día que lo consigas quizás lo abandones y dices ya, pero ¿qué crees? El buen cuerpo se tiene que mantener. Entonces, cuando tú vas con un propósito de tener un estado de salud mejor, obtienes una mejor constancia y por lo tanto no solamente un cuerpo bonito, sino un cuerpo saludable. Esa es la diferencia entre tomar unas finanzas con metodología, pero además entendiendo al ser humano. No se trata, yo te puedo decir, no, pues mira, ahorita vamos a hacer presupuestos y respétalos y haz una cajita y haz el ejemplo. O sea, si no partimos de entender cómo sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos, no vamos a poder ser capaces de generar sistemas que nos soporten en las buenas y en las malas, en las vacas gordas y en las vacas flacas. Entonces, si entramos, les decía, estos son crecimiento, son
todas aquellas deseos que buscan tener un mejor resultado y que buscan tener más allá de lo que has estado esperando, más allá de 5 días, más allá de tu vida, más allá de que sea más allá de lo que tú has estado teniendo de existencia. Voy a conectar, creo que corro el riesgo de quedarme sin batería y no quiero. También vamos a trabajar con el tema de contribución. Esta parte de contribuciones son aquellos verdaderas empresas y personas que transforman el mundo, que son capaces de transformar el mundo, que tienen un gran compromiso. Y es aquí donde empiezas a ver desde fundaciones, donde empiezas a ver, empiezas en chiquito, por ejemplo. Yo entiendo, a mí me encanta ayudar a las personas, pero entiendo que mis recursos hoy podrían ser limitados comparados con los de cualquier otra persona. Entonces, para mí, mi propósito de contribución es compartir educación financiera de forma gratuita, donde espero les sea de utilidad, y esto, de una u de otra manera, me genera otro tipo de beneficios con otros modelos de negocios que no necesariamente son directamente estos. Pero así como yo, puede haber otras personas que a lo mejor su deseo de contribución es crear empresas, por ejemplo, socialmente responsables, solidariamente contributivas. Estas empresas que hoy se requieren en el mundo para que podamos dejar de comernos el mundo y seguir sobreexplotándolo, pero generar recursos. Este tipo de personas que gustan de ayudar, que gustan de generar modelos de negocios muy lucrativos, pero que además pueden seguir ayudando. Por ejemplo, hace unos días tuve la oportunidad de una plática para España, donde yo les comentaba de una compañía argentina que ellos trabajaban, que se llama Uno a Uno. Es una compañía de zapatos, donde por cada zapato que tú compras, ellos regalan un zapato. Entonces, por cada vez que venden más zapatos, más ayudan. Hay otra compañía que está en Estados Unidos, donde son investigaciones científicas para la cuestión de los mares, y una forma de llamar la atención fue hacer ropa que fuera propia para la playa y para hacer ejercicio, pero con imágenes y todo con inspiración de animales del mar, y todo lo que se vende, prácticamente una gran parte de lo que se vende se sigue invirtiendo en investigaciones científicas para limpiar los mares. Son empresas súper rentables, son empresas que generan una cantidad de beneficios muy importantes, pero además tienen un sentido de inspiración, de contribución en grado muy elevado. ¿Cómo puedes hacer esto aplicable a tu vida y cómo puedes hacer esto aplicable a tu trabajo? Primero, centrándote en el individuo. Si tú sigues pensando en mejorar tus finanzas solo para tener una mejor calidad de vida, una mejor casa, un mejor coche, una mejor escuela para tus hijos, estamos trabajando sobre motivaciones que nos dejan cortos, que no nos dan todo lo que podrían darnos. En cambio, si buscamos este sentido de contribución donde tú dices, ok, voy a tomar este empleo, donde voy a ser el mejor socio que mi propio jefe hubiera querido. Y las oportunidades te van a llegar por arte de magia. ¿Por qué? Porque el sentido de calidad que vas a tener va a ser supremo. Y no nada más, no se trata de que lo note la persona que te contrata, sino que se trata de que lo notes tú en tu vida, y entonces tu mismo cerebro empieza a tomar decisiones diferentes, se empiezan a dar conexiones neuronales completamente distintas y comienzas a ver oportunidades que antes no veías porque hacías las cosas de una forma diferente. Hoy estamos aprendiendo a ser muy certeros con la información para que tú puedas tomar estas decisiones. ¿Cómo lo podemos aplicar estos sentidos de crecimiento y contribución en una empresa o en un emprendimiento? Primero tienes que buscar de verdad
que este emprendimiento sea lo que tú quieres hacer. Porque si es un emprendimiento del que oíste, por ejemplo, ahorita conozco muchas personas que sus empresas tienen un... Sigo en aislamiento. Y como su finalidad solamente es contribuir, decidieron ahora, su propósito solamente es adquirir riqueza, decidieron ahora ser intermediarios de cuestiones médicas. Empresas que quizás su única forma o su única inspiración, su único propósito es la cuestión económica, son empresas que se dedican a modelos de negocio que antes no se dedicaban, que quizás no conocen, pero que les está brindando una oportunidad de seguir teniendo esos ingresos. Que no es bueno, no es malo, está bien, pero si solamente te enfocas por la parte de ingresos, si solamente te enfocas por la parte de tener más dinero, definitivamente cuando tengas crisis, tu sistema va a colapsar porque no hay algo realmente firme que lo sostenga. Yo le llamo que el iceberg, el resultado es la cuestión monetaria, es el dinero, esa es la punta, pero todo lo que sostiene al iceberg está debajo del agua. Y esto que estamos hablando es debajo del agua para que tú puedas tener un presupuesto sano, hay que hacer una serie de pasos anteriores. No nada más se trata de hacer la caja y hacer las separaciones, se trata de hacer una reflexión para que tú de verdad tengas el compromiso de respetar tus acuerdos y tus compromisos. Y ahora vamos con la siguiente, se llama mercado. Y el mercado no es otra cosa más que un espacio donde encuentras alguien que quiere comprar, alguien que quiere vender, se da la transacción y entonces es el intercambio de servicios y de mercancías con respecto de intercambios monetarios. Entonces, cuando tú encuentras una motivación, un propósito y un mercado, traes estrella. Porque a lo mejor es un espacio pequeño, pero ese espacio lo puedes hacer tan grande como tú quieras. Hace muchos años conozco personas que yo hablo mucho de temas ecológicos porque es algo que me gusta y es algo que apoyo de manera personal, tanto financieramente como en proyectos. Su propósito era ayudar a que la industria, a generar productos ecológicos para la industria de la construcción. Empezamos con esto, esta empresa empieza con este propósito y hoy es una empresa que gracias a la investigación que ha hecho, tiene productos que son capaces de limpiar el aire de dióxido de carbono, de dióxido de nitrógeno, de dióxido de azufre. Y con esto son capaces de generar modelos de negocio que en la vida se habían planteado porque al principio, porque solamente pensaban en un mercado, que era el mercado de la construcción. Pero cuando tienen una inspiración mayor, ves más allá de un solo mercado. Por eso es que eres capaz de poder hacerlo crecer. Entonces es ahí donde puedes encontrar tu estrella. Es ahí donde, por ejemplo, las personas que sienten una pasión, yo les pongo este ejemplo porque quizás me siento un poco identificada con las personas que les gusta el arte, con las personas que les gusta la música y que a veces no encuentran en ello una forma de generar un patrimonio significativo. Pero es porque tienen la motivación, les apasiona, tienen el propósito, pero no han encontrado el mercado. Es decir, ¿dónde pueden encontrar a estas personas que les interese, que les guste, que les llame la atención este intercambio del servicio por el que están dando? La música tiene muchísimas áreas de comercialización, pero no las alcanzas a ver porque a veces solamente se quedan en la interpretación, en tocar el instrumento, en parecerse a su voz a, pero pueden, por ejemplo, hace pocos días estoy coachando a un niño, bueno, le digo un niño porque es una persona muy joven, es un chico, me pidió, es que yo quiero dedicarme a la música, estoy estudiando, estudié la prepa muy rápido y ahora estoy estudiando música al mismo tiempo y además estoy haciendo esto y estoy haciendo que es un niño muy inquieto. Y en la parte de la música le dije, bueno, entonces empieza a generar un mercado.
¿cómo podemos generar un mercado de la música con un niño de 17 años? Él genera música, él compone música y ahora está componiendo música para entradas de videos, para entradas de productos, para entradas de comerciales y sigue siendo en la música, sigue componiendo, sigue inspirando, pero además tiene esta área donde quiere componer música que sea positiva, que quiere componer música. Entonces, es decir, encuentras con una habilidad que tiene, una motivación, un propósito, y yo llamaría incluso hasta un compromiso, pero ahora encuentra un mercado. Esto es lo que yo, con todo respeto, les digo, a los papás les falta explicarle a sus hijos. Hoy algunos papás, no todos, pero algunos dicen, hijo, dedícate a lo que te gusta. Y entonces ves al hijo saltando de carrera, de trabajo en trabajo, entra en uno, sale en otro, no tiene un propósito. Porque dice, me dedico a lo que me gusta. Pero nos falta explicarle que necesita entender un propósito, y lo ideal es que sean de estos superiores. Pero además necesita un mercado para que tenga independencia financiera y no al papá que siempre le está solucionando la vida. Entonces, cuando logramos entender y enlazar esto, quizás vamos a encontrar una oportunidad grande, pequeña, mediana, pero depende de la capacidad que tú puedas tener para seguir expandiendo esa área. Y como les comentaba, el ejemplo que les voy a dar es algo que a veces para muchas personas puede ser una forma de poder comprender esto. Es un niño, es un chico que me están pidiendo asesorar en el tema de coaching específicamente, porque es un chico que tiene demasiadas habilidades. De hecho, tuvo que estudiar la prepa al mismo tiempo y cuestiones de música y hace muchas cosas en el mismo tiempo. Es un niño, yo creo que tiene una capacidad muy importante. Entonces, él me decía, y sus papás me decían, lo que quiero es dedicarme a la música, pero a sus papás les preocupaba que fuera autosuficiente, o sea, que encontrara en la música o en lo que a él le gusta una forma, dijeron ellos textual, de ganarse la vida de manera honrada. Entonces, trabajando con esto, lo que buscamos, él tenía ya la motivación, tenía la inspiración, tenía el propósito, tenía ya todo organizado, pero le faltaba el área de mercado. En la parte de mercado, lo que logramos armar fue, hoy él compone entradas para videos, las vende, compone entradas para productos, compone algunas pequeñas cortinillas, le llaman, para ciertas cosas, las sube a plataformas, las empieza a vender, ya le han contratado algunas composiciones especiales, algunos arreglos. Entonces, ahora entiende que está bien dedicarse a la música, que puede encontrar un mercado y el mercado que él quiere necesita especializarse más, porque el área de la composición, el área de generar este tipo de música, necesita aprender, tener mucho más conocimiento técnico. Y eso lo descubrió él, no es algo que ni sus papás le dijeron. Entonces entendió que ahora, a pesar de haber terminado la prepa antes que el medio mundo, ya decidió qué es lo que quiere adquirir como habilidad técnica. Y esta parte la menciono, hago señalamiento y un paréntesis porque quizás los papás siempre, como les decía, nos dicen, dedícate a lo que te gusta, dedícate a lo que quieres, pero el problema es que no nos dicen con un propósito y con un mercado, porque entonces van saltando de carreras, van saltando de trabajos y no encuentran, no se encuentra, esa es la palabra, no se encuentran y ves jóvenes de 20, 30 años que no atan en un área porque no encuentran el propósito y no atan en otra porque no encuentran el mercado. Entonces, si logramos aprender las personas que estamos aquí y poder transmitírselo a quien crean que les pueda hacer utilidad, es dedícate a lo que quieres con un propósito y con un mercado. Cuando encuentras esto, entonces sí podemos hablar de una metodología para el tema de finanzas, porque ya está construido el iceberg en la parte de abajo. La metodología en el tema de finanzas solo es la punta para que tú puedas comenzar a tener finanzas más sanas, es la metodología. Es decir, el deber ser para que pueda mantener el funcionamiento con o sin. Es decir, con vacas flacas o en vacas gordas.
Lo primero son 7 pasos. El primero es, yo le llamo, ¿en dónde estoy? Es decir, es hacer un estudio, viene en el libro, vienen ejercicios, vienen algunas cosas, algunas hojitas que tienes que llenar, pero se las voy a platicar de forma breve porque para no excederme en el tiempo de la plática, y en caso de que tengan algunas preguntas o algo, me las puedan mandar y si gustan las podemos ir respondiendo. Pero estos 7 pasos, el primero es, ¿en dónde estoy? Es porque necesitamos saber de dónde vamos a partir. Primero, antes de saber a dónde queremos llegar, necesitamos saber de dónde vamos a partir. Y para ello necesitamos entender qué tenemos, con qué contamos, qué debemos. Les voy a ir ahondando de manera muy general en cada uno de estos. Después es cómo fluye mi río. Yo le puse, esto lo titulé así, y así lo llamo en la metodología, porque el dinero es un flujo que a veces puede ser muy abundante y a veces puede escasear. Entonces depende de la sabiduría que tengas y de la capacidad técnica que tengas para administrar ese flujo. ¿Por qué un flujo? ¿Por qué lo vemos? Hoy muchas empresas están en problemas y muchos empleados o muchas personas están en problemas por cuestiones de flujos. Hoy no tenemos un problema de cuestiones de créditos aún, pero cuando el flujo se detiene, entonces es cuando no me han pagado, no me han hecho, no he podido hacer porque no tengo el suficiente recurso. Entonces, por eso es que decidí llamarlo de esa manera. Después viene ordenar, primero lo primero, es decir, vamos, quizás, y este es un ejemplo que una vez puse y a algunas personas les causó un poco de gracia, pero si no tienes el recurso suficiente, no necesitas hacer la fiesta de 15 años, ¿sí? No es primordial, es mucho más importante tener las alacenas llenas, tener un respaldo para alguna enfermedad, tener algún respaldo para una crisis que te va a durar entre 3 y 6 meses. Entonces, primero, lo primero, debemos entender la categorización y priorizarlas. Segundo, después tenemos las deudas. Una cosa son las deudas y otra cosa son los créditos. Y esto es muy importante para diferenciar. Las deudas están mal administradas, comen tus ingresos, no fueron con un propósito. En cambio, un crédito primero viene en una palabra distinta, que es creditar, que es sujeto, y al traducirlo al castellano normal es una especie de sujeto de confianza, y este sujeto de confianza es porque sabe qué va a hacer con el dinero, cómo va a invertirlo, cómo va a recuperarlo y cómo va a pagarlo. Entonces, son cosas totalmente diferentes si tú tienes una deuda que si tú tienes un crédito. Las personas en tema de finanzas personales, lo ideal es que tengan la menor cantidad de deuda, o por lo menos 1 a 1. Las empresas, lo ideal es que crezcan con dinero de otras personas, pero para crecer con dinero de otras personas vía aportación de socios o vía deuda, entonces tienes que hablar de un proyecto que tiene rentabilidad, que te dicen qué, cómo, cuándo, dónde y cómo vas a operarlo, cómo vas a pagarlo, cuándo lo vas a pagar. Hay una metodología, o sea, difícilmente un banco te va a dar un crédito solamente por ir a pedirlo porque le digas que eres un empresario muy exitoso y que le echas muchas ganas. O sea, no, te piden estados financieros, hacen un análisis, ven si tienes capacidad de pago, si no te estás endeudando de más. Entonces, eso es pues es un crédito. Después tomamos el siguiente paso, que es el límite es el cielo. Me dices, Yurima, hoy no tengo trabajo, ¿cómo me estás hablando de administrar finanzas? Entonces, léete el paso 5 antes de todos los demás para que encuentres inspiración. El paso 5 es, le llamo así porque hace un ejercicio, busca que hagas un ejercicio en el que puedas tomar una opción donde tú ya tienes una habilidad desarrollada, un talento, una herramienta, un conocimiento, un recurso, y ese puedas ir comenzar a potencializándolo para que puedas desarrollar un modelo de negocio o de inversiones. El dinero no puede estar parado, el agua que está parada se estanca y se echa a perder. Entonces, el tema de las finanzas, aprendiendo a invertir, son fundamentales. Debemos entender
cómo funcionan los mercados, y es una introducción breve a cómo estarías participando en mercados de deuda, mercado de derivados, mercados de acciones, fondos de inversión. Es decir, no dejes tu dinero en una chequera debajo del colchón, ponlo a trabajar. Mi sugerencia cuando empiezas a invertir en este tipo de cosas, o cuando quieras empezar a ser un inversionista, necesitas, lo primero, por lo menos, aprender fondos de inversión. Y mi consejo en esto es, no te metas a invertir en algo que no entiendes. Si sigues esta regla, no te vas a meter en problemas. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis hay muchas oportunidades, pero también hay muchos oportunistas. Entonces, a veces este tipo de personas abusan de la falta de conocimiento en este tema de las personas o del común de los ciudadanos, y los estafan. Entonces, mi consejo es, si quieres invertir, número 1, revisa marco legal, es decir, quién te protege, cómo te protege y contra quién te protege, qué te aseguran y cómo te lo aseguran, y nunca inviertas en algo que no entiendes y que no conoces. Por último, un paraguas. ¿Qué significa un paraguas? Muchas personas en México viven de flujos. Cuando estos flujos se detienen, las finanzas de la familia sufren tremendamente. Pero si este flujo se detiene por una cuestión catastrófica, yo le llamo cuestión catastrófica, no a tener una pandemia, le llamo una cuestión catastrófica a perder a la persona que a lo mejor es el sostén de tu familia, porque te deja en el limbo. O sea, es una crisis verdaderamente compleja, porque es una crisis emocional, una crisis de existencia, una crisis financiera, una crisis de adaptación, es un cambio completo. Entonces, esta parte sí decidí incluirla para que las personas en el método tengan, con una evaluación, una gestión de riesgos en el área de vida, de gastos médicos mayores o salud, y algunos activos inmuebles o no muebles, ¿no? Entonces, serían como las sugerencias donde sí deberías de tomar una conciencia. ¿Por qué? Porque hoy lo estamos viviendo. O sea, por ejemplo, estos seguros de desempleo que alguien contrató y que alguien inventó y que hoy le están salvando, le están poniendo la tranquilidad a varios. Estos seguros de gastos médicos seguramente a muchos más les está dando paz, y probablemente cuando lo contrataron, pues no pensaron que iban a tener un coronavirus, ¿no? O iban a tener una situación con un COVID-19 como el que estamos teniendo. El paraguas no es para ti. Yo lo puse como una forma de pensar en las personas que amamos, en las personas que dependen de nosotros, porque México y gran parte de Latinoamérica, las estadísticas nos dicen es que las personas o el grueso de la sociedad vive de flujos de ingresos, sí, múltiples quizás, de una sola fuente o de diferentes fuentes, pero al final son flujos que son recurrentes y algunos no tan recurrentes, pero son ingresos que van cayendo, gastas, caen, gastas, gastas. Entonces vive realmente de flujos, por lo que enfrentar crisis tan importantes como esta no estaban preparados ni en tema financiero, ni en tema psicológico, ni en tema social, ni en tema epidemiológico. No se estaba preparado para ello, pero es muy importante contar con estos paraguas, porque yo les llamo que a veces cuando hay que saltar, siempre hay que saltar con paracaídas. Entonces, la intención de esta metodología es llevarte a tener una disciplina, pero no una disciplina porque el doctor te dijo tienes, por poner el ejemplo, tienes el colesterol alto y o cambias tu dieta o te mueres. O sea, no es una disciplina obligada, sino que es una disciplina que nace desde el individuo, que explora una forma distinta de ver las finanzas, no solamente como una metodología para hacerte más riqueza, que al final vas a tener ese resultado, pero yo les llamo unas finanzas con un compromiso y un componente social, donde tienes una gran responsabilidad contigo,
que eres la persona más importante y el activo más importante que tienes, una gran responsabilidad con tu familia, con gran responsabilidad con tu familia y con tus socios. Estas finanzas son contributivas, es decir, contribuyen a generar individuos más sanos y sociedades más sanas, donde no se trata de explotar al otro y no se trata de aprovecharse del otro, no se trata de buscar un sentido de oportunidad malinterpretado como un oportunismo. Se trata de un modelo en el que partimos de un individuo que es capaz de inspirarse para buscar la mejor versión de sí y con ella conseguir finanzas más sanas, negocios más sanos y sobre todo vidas financieramente más sanas. Espero que les haya gustado. Como les comentaba, todo esto lo hemos estado platicando. Algunas de las tablitas que les estoy mostrando vienen en el libro, algunas otras vienen en la aplicación. En la aplicación, por ejemplo, les voy a explicar, te invita a que te pongas una meta y que calcules cuánto quieres ahorrar. Entonces puedes descargar la aplicación con la calculadora y puedes hacer un ejercicio de ahorrar 1,000, 2,000 y vas a ver cuánto dinero te va a generar en el tiempo. En esta parte de los pases, y con esto prácticamente voy a cerrar, del 20, 30, 50 es mínimo 20% para invertir, es decir, empiezas a ahorrarlo, a invertirlo, 50% para gastos de necesidad. Gastos de necesidades, si necesito comer, si necesito vestirme, si necesito transportarme, y el 30% son gastos de elección, es decir, si necesito comer, pero quizás si en este momento no me da mi presupuesto para irme al restaurante, pues me quedo con la comida de mi casa, que es muy sabrosa. Entonces, este 30% es para que tu cerebro siga disfrutando de la vida y tú sigas disfrutando de la vida, porque se vale irte a hacer las uñas como mujer, que a lo mejor te encanta arreglarte las uñas, el cabello, la pintura, la ropa, se vale todo eso, se valen todos esos gustos del 30%. Yo les llamo gustos, le llamo prudencia, al 20% le llamo victoria y al 50% le llamo constanza. ¿Por qué? Porque el 20% te va a llevar a vivir así, en victoria, logrando el éxito financiero para que puedas invertir en otras cosas y puedas sobrevivir a las crisis. Para que cuando tengas una situación como esta, tus graneros estén llenos, puedas abrirlos y tener la tranquilidad de que vas a sobrevivir de la misma manera en la que vienes acostumbrado a vivirla. 50% son los gastos que no vas a poder cambiar, gastos que siempre vas a necesitar y que ya existen. Entonces, esto te va a dar una memoria financiera, porque eso de que los niños entren al curso y cambien de grado y siempre se ven en problemas porque se les olvidó ahorrar para los útiles, para el uniforme, es porque no tenemos memoria financiera. En cambio, si ya sabes que va a darse, puedes planear en esos gastos en el 50% para que vayas ahorrando o administrando esto que te vas a gastar al siguiente periodo del ciclo escolar. Y el 30% es porque se vale que te compres los dulces, los gustos, los apapachos que tú quieras y que tú necesites, siempre y cuando no sean más del 30%, a menos que ya tengas una cantidad de ingresos muy alta. La realidad es que estos gastos de gusto cada vez son menor, y es donde mejor oportunidad podemos encontrar para empezar a modificar nuestros hábitos financieros. Es donde mejor podemos tener un resultado de corto plazo, porque son las cosas donde más descuidamos, son las cosas que algunos autores o algunas personas, algunos investigadores o periodistas de especialidad de finanzas llaman que gastos hormiga, que gastos elefante, que tienen nombres muy particulares cada quien, pero
La realidad es que son gastos que tú necesitas ejercer para mantener una estabilidad emocional, porque a veces hay alguien que cumple años y quieres regalarle, hay alguien que necesita y quieres donarle, hay alguien, tú necesitas hacerlo para ti, quieres cambiar de imagen porque lo necesitas, porque lo quieres, porque lo que sea, se vale. Pero además se vale también porque es parte de la economía. Todas estas cosas que a lo mejor dicen que son lujos, que son excesos, que para qué dos, que para qué tres si ya tienes uno, todas estas cosas generan empleo, todas estas cosas generan consumo, todas estas cosas generan ingresos, generan pago de impuestos. Entonces, cuando tú dejas de consumir, se genera una crisis muchísimo peor y creo que ya la estamos viviendo, creo que ya la conocemos. Es una crisis de inventarios, que es justo la que ahora se está dando también por COVID, donde vemos empresas saturadas, sin consumo, porque los consumidores está retraído, el consumidor está, el indicador del consumidor está a la baja, no se está comprando, entonces se despide gente, se cierran fábricas, se cierran empleos, se pierde dinero porque no tienen con qué pagarle a proveedores, se corre riesgo de créditos porque no tienen con qué pagarle a bancos. Entonces, el consumo de elección del 30% no solamente es porque te guste, es porque cada vez que tú consumas algo, estás dándole el trabajo a alguien. Por eso, para cerrar, lo último que puedo decir es que los invito a que tengan unas finanzas sanas, unas finanzas con método y sobre todo unas finanzas colaborativas. Así es que, por favor, consuman lo local, consuman lo regional, consuman lo mexicano y les agradezco muchísimo su tiempo.